Muy buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista. Gracias por estar con nosotros esta mañana, precisamente en el Foro La Entrevista de Canal 11, hoy miércoles 14 de febrero del año 2024, Día del Amor y la Amistad. Inicia también la Cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, hay actividades en la Iglesia Católica, previo también a este periodo de Semana Santa que se aproxima en nuestro país y que sabemos que es muy católico. Muchas personas estarán asistiendo a la iglesia el día de hoy a realizar todas estas actividades en el marco, como repetimos, de la Semana Mayor. Hoy vamos a alejarnos de temas políticos, nos vamos a alejar del expresidente Juan Orlando Hernández, que está a punto de enfrentar un juicio en los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre una situación que preocupa, que alarma, que quita vidas, el dengue. El dengue, que a lo largo de los años ha disminuido, quizás los casos, vuelve a subir, vuelve a bajar, y en estos últimos años, después de una pandemia grave como fue y como ha seguido siendo también el COVID-19, el dengue siempre ha estado acechando a los hondureños y lamentablemente no se ha encontrado un mecanismo eficaz para poder erradicar esta enfermedad en nuestro país. Vamos a hablar sobre el dengue. Saludamos de inmediato a nuestros invitados esta mañana aquí en el Foro La Entrevista de Canal 11. En primera instancia, el doctor Manuel Sierra, experto en salud pública y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la UNITEC. Buenos días, doctor. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Siempre es un placer, sobre todo, estar hablando respecto a un viejo, conocido y peligroso enemigo como es el dengue. También el doctor Henry Andino, epidemiólogo, y también ahora está en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor. Sí, bueno, gracias por la invitación. Creo que tenemos que hacer eco de una alerta que la OMS del 9 de febrero, en su reunión había lanzado para América Latina en cuanto al dengue. Para ellos estamos en un periodo de alarma porque los casos han aumentado, especialmente en Latinoamérica, en 5 países de Latinoamérica, y el cuarto y el quinto país es Nicaragua y el quinto es Honduras, y necesitamos realmente ser coherentes con lo que a nivel mundial está ocurriendo y con lo que localmente estamos viendo que sucede. Sí, bien, también esta mañana nos acompaña el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana de salud aquí en la capital de la República, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a poder discutir sobre las estrategias también que se han estado llevando a cabo desde la Secretaría de Salud y en coordinación con los demás entes interinstitucionales de la capital de la República para poder contener esa situación epidemiológica. Gracias. Sí, bien, muchas gracias. Ahora vamos a saludar también esta mañana al doctor Wilmer Euseda hasta San Pedro Sula, director municipal de salud. Buenos días, doctor. Buenos días a todo el pueblo hondureño que ve este programa, La Entrevista de Canal 11. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a los panelistas. Bien, iniciamos hablando sobre este tema tan importante. Doctor Sierra, una situación que sigue generando alarma en nuestro país y que, como decía usted, ¿por qué es tan difícil controlar esta enfermedad como el dengue? Bueno, el dengue es una arbovirosis compleja donde hay diversos factores que la perpetúan, ¿no? El primero de ellos es el vector, o sea, Aedes aegypti, que es el principal, que es un vector sumamente doméstico, adaptado a las condiciones humanas, crece en agua limpia, sombreada, se adapta muy bien a las zonas urbanas, a diferentes nichos ecológicos, tiene una alta tasa de reproducción, o sea, el vector del dengue depende mucho de la abundancia. Cada hembra puede depositar fácilmente de 100 a 150 huevos por oviposición. El Aedes se ha familiarizado tanto con el ser humano que si usted los examina, casi el 90% de sus comidas son en seres humanos, casi no le gusta comer en animales. Entonces esa coexistencia entre el vector y el ser humano lo hace uno de los vectores más peligrosos para la transmisión de agentes infecciosos. Y recordemos que además el Aedes aegypti transmite Zika, chikungunya, fiebre amarilla e incluso otras zoonosis asociadas a aves de migración. El otro problema con el dengue es el desorden territorial, o sea, el dengue esencialmente se alimenta de todas esas zonas urbanas
que han crecido de manera desordenada en cinturones de miseria a lo largo de todas las ciudades que están situadas en los trópicos, donde estos barrios carecen de los servicios básicos de recolección de basura y sobre todo de agua para el consumo humano que les lleve a diario. Eso lo que genera es una conducta en toda la población de recolección de agua. O sea, lo que un hondureño hace en cualquiera de nuestras ciudades para planificar una casa es hacer una pila lo más gigantesca posible, porque sabe que independientemente de la zona donde uno viva no le va a llevar agua. Entonces, ese acúmulo de criaderos artificiales en las zonas urbanas es uno de los problemas principales. Y el tercero es los serotipos. O sea, el dengue per se, o sea, porque no solamente es uno, sino que son 4 serotipos, no hay inmunidad cruzada entre uno y otro, es decir, para que una persona se haga inmune a la infección por dengue, tiene que tener infección por dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Entonces, todos esos factores, o sea, la parte ecológica, el vector, los 4 serotipos, más el desorden territorial, hacen que el dengue sea uno de los principales problemas de salud pública, no solamente en las Américas, sino que en África y en Asia. O sea, son millones de casos los que reporta la Organización Mundial de la Salud, y usualmente en las Américas casi siempre cerramos mínimo entre 2.5 a 3.5 y a veces hasta 4.5 millones de casos solamente en las Américas. Sí, ahora, doctor Henry Andino, ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos de dengue en nuestro país? Bueno, la verdad es que, como bien decía el doctor Sierra, hay muchos factores que han hecho que se incremente el número de casos. De una semana a otra hemos tenido un incremento importante, y la siguiente semana, que es la que recién pasó, tuvimos un descenso. Sin embargo, en esa semana se registraron 8 defunciones y tratáramos de ver con la lógica epidemiológica cómo explicar esto. La verdad es que, como lo comentábamos antes, si lo vemos a través de los números, pudiéramos explicar una situación que puede ser alarmante o no puede ser alarmante, pero la verdad es que, como en todos los casos, hay que individualizar lo que ocurre en el país. El país ahora está pasando una situación donde el dengue por sí mismo ya es una amenaza, y deberíamos estar en una alerta importante para que todos estos casos que terminan en defunciones no se repitan. Hay una tendencia todo el tiempo de comparar lo que ocurre este año con lo que ha ocurrido en años anteriores, tratando de salvaguardar el hecho de que sean menos casos, menos muertes, hasta el tema de letalidad más baja, pero individualizando los casos. Entendemos que somos un país donde el tema climático nos ha afectado mucho. Aquí, como bien decíamos antes de entrar al aire, hay una temporada seca, pero ya no es tan seca, y tampoco una temporada de invierno tan invernal, sino que permanentemente está lloviendo, y este ciclo de reproducción del zancudo se ha aumentado más rápido, pensando nosotros que antes podíamos creer que con el inicio de las lluvias íbamos a tener eventualmente un aumento de los casos. Desde ahora estamos teniendo un aumento de casos, tenemos departamentos donde esto no era un problema y ahora es un problema, y necesitamos realmente que lo volteemos a ver, lo veamos individualmente y hagamos las presunciones que se merece el país en un momento de crisis como este. Sí, doctor Gilberto Ramírez, ¿cómo se encuentra aquí en la capital de la República? ¿Qué datos tienen en cuanto a la situación de dengue? Bueno, la situación epidemiológica del dengue en el Distrito Central, no solo este año, sino que los 2 anteriores, ha sido bastante compleja. En 2022 se registraron alrededor de 11.500 casos únicamente en este municipio, y en 2023 alrededor de 10.800. En realidad, como menciona el doctor Gerrendino, también ha habido un impacto del cambio climático sobre el comportamiento de la cantidad de casos. Ha variado. En 2022 y en años anteriores se daba sobre todo en los meses de lluvia, entre junio y septiembre, digamos, eran donde se acumulaban los picos. Pero el año pasado fueron los últimos 4 meses los más complejos aquí en el Distrito Central y en el resto de departamentos también.
hemos continuado trabajando de manera conjunta con la Alcaldía del Distrito Central y Copeco desde la región metropolitana para poder intervenir con los operativos de fumigación y aplicación de larvicidas en las colonias donde se da mayor incidencia. Pero la estrategia tiene sus limitantes, ¿verdad? Porque esto logra cubrir y contener la alza de casos en esas colonias, pero no significa que vamos a ser capaces en algún punto de erradicar la enfermedad. El dengue es una enfermedad endémica de toda la región de las Américas, con la cual vamos a tener que estar lidiando, pero eso sí, buscando estrategias de campo más creativas y asumiendo una responsabilidad compartida, ¿verdad? Porque la institucionalidad tiene la tarea tanto de ayudar a prevenirla y de poderla tratar para que no acaben este tipo de fatalidades, pero también la población tiene una parte de esa responsabilidad haciendo acciones desde sus propios hogares. Sí. Ahora, doctor Wilmer Uceda, allá en el norte de Honduras, sabemos que se ha decretado una emergencia por esta enfermedad del dengue. ¿Cómo se encuentran actualmente allá en el norte? Bueno, al igual que el comportamiento que ha habido en el resto del país, nosotros a partir de la semana 37, o sea, más o menos de septiembre del año pasado, empezamos a visualizar un aumento significativo de los casos a tal punto de llegar al comienzo de este año con un aumento bastante considerable con respecto a los años anteriores. Para tener una idea, a la semana 5 epidemiológica cerramos con más de 700 casos en solo la ciudad de San Pedro Sula. En comparación con el año del 2023 eran apenas 62 casos. O sea, es bastante significativo el aumento sustancial. Por lo tanto, como gerencia de salud, tomamos a bien elaborar un dictamen, incorporarlo a la corporación municipal, el cual pues fue aprobado el 2 de febrero para poder hacerle frente a la emergencia como tal. Sí, ahora, además de estas acciones, ¿cómo está el comportamiento de la ciudadanía allá en el norte, tomando en cuenta que bueno, se ha nombrado y se ha manifestado que se encuentran en emergencia? Bueno, sí, como le digo, el aumento ha sido bastante y lo que más nos preocupó fue que en la semana 3, o sea, el 18 de enero, para ser más específico, y el 25 de enero, hubieron los primeros fallecidos, donde desde que hemos asumido la responsabilidad en 2 años no habíamos tenido ningún fallecido por causa de dengue. Sin embargo, ya este año ocurrió. Eso fue lo que nos llamó más la atención y por lo tanto la corporación logró aprobar la emergencia. Dentro de las medidas que nosotros estamos implementando, toda la ciudad básicamente se encuentra con criaderos de zancudo. Y lo más preocupante es que más del 50% de las casas, o sea, de cada 100 casas que nosotros estamos yendo a inspeccionar, 50 salen positivos con criaderos. Esto es alarmante y comenzamos los barridos y hemos iniciado por el sector de Chamelecón, que ya estamos casi por concluir. Hace 2 semanas lo hemos comenzado. Hay que recalcar, ¿no?, que hemos, a través de Copeco, pues se ha reactivado la mesa intersectorial y estamos trabajando en conjunto con la región metropolitana de salud aquí en San Pedro Sula, al igual que con las Fuerzas Armadas y la departamental en educación. ¿Cuántas muertes se registran ahí en el norte, doctor? Aquí en San Pedro Sula apenas 2 muertes en lo que va del año. Y bueno, lamentable esta situación, doctor Manuel Sierra. Usted tiene algunas presentaciones, ahí las podemos ir mostrando en este momento. Sí, sobre todo para mostrarle a la teleaudiencia cuál es el comportamiento de dengue en las Américas. Si tal vez me ponen, por favor, sí, las diapositivas. Sí, ya las ponen. Y mientras las están poniendo, realmente felicito a las 2 alcaldías municipales, sobre todo la de Tegucigalpa y principalmente la de San Pedro Sula, y sobre todo el liderazgo que están tomando ellos, porque no solamente San Pedro, o sea, sino que hay varios focos urbanos alrededor, ¿verdad? Y entonces la visión de dengue es una visión poblacional. Entonces vamos a saltarnos a la tercera, o sea, porque primero es el dengue, cuáles son los criaderos que ya sabemos, los síntomas de dengue, los signos de alarma. Pero bueno, que los recapitulemos, doctor. Pero hay bueno, gente que está confundiendo, claro, también con otras, bueno, como con el COVID, que había bastante confusión en su momento. Claro. Yo soy miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, interactúo mucho con los infectólogos. Ayer precisamente estaba en una reunión en la tarde con el doctor Marco Luque, que es infectólogo del Servicio de Emergencia de
del materno y siempre nos hablamos, ¿verdad? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Cómo están los casos? Etcétera. En el materno infantil ha disminuido relativamente el número de admisiones por dengue. Sin embargo, lo que les preocupa a los pediatras es que el dengue está cada vez más afectando la población más joven. O sea, estamos viniendo de una endemia de dengue que hace unos 6, 7 años afectaba a los adolescentes más o menos de 12 a 15 años, pero poco a poco ha ido bajando y el año pasado fueron los escolares y cada vez la edad es un poco menor. O sea, ¿y qué es lo que está pasando? Es que básicamente en estos momentos están circulando los 4 serotipos. O sea, y hay evidencia de laboratorio, está dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Como es una enfermedad endémica, casi la mayoría de los adultos que crecemos en Honduras tenemos anticuerpos contra los 4 serotipos, pero el dengue se alimenta de la población susceptible, que son los más jovencitos, los más niños. Entonces, en esos niños no necesariamente los signos típicos, ¿va? De fiebre, coriza, rash, ese tipo de cosas, sino que a veces simplemente el decaimiento, fatiga, un niño que no responde bien, etcétera, son esos signos que deben de alertar a los papás especialmente. Sobre todo las mamás, que son las que pasan más cerca. Los pediatras usualmente nos dicen, háganle caso a la mamá cuando la mamá le dice, mire, este niño no se comporta de una manera normal, está enfermo. Entonces, esos signos atípicos son importantes. Y luego los signos de alarma, o sea, sobre todo para el gremio médico. O sea, recuerdo un caso que vino de Comayagua. Era una muchacha joven que venía ya prácticamente en estado terminal al materno infantil. O sea, yo estuve con el equipo de vigilancia ahí. Y el problema básico es que el médico que la atendió, o sea, solo la manejó a través de hemograma. Nunca le preguntó, o sea, usted cómo se siente, no está con mucha fatiga, no tiene vómitos que no puede contener, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante para el gremio médico, o sea, que en estos momentos, ante cualquier patología, sobre todo que presenten los adultos jóvenes, los adolescentes, los escolares y los niños, el primer diagnóstico que debemos de sospechar es dengue y siempre debemos de preguntar por los signos de alarma. O sea, porque el dengue siempre es una amenaza. O sea, miren, por ejemplo, en estos momentos, este es el sistema PLISA, que es el de la Organización Panamericana de la Salud. Lo estuve revisando ayer por la noche y ya, por ejemplo, Brasil ya está cerrando apenas y no llega hasta la semana 7, sino que estas son las primeras 4 semanas epidemiológicas. Ya está cerrando casi con 500,000 de casos. O sea, Paraguay casi 100,000 casos. O sea, y Honduras está ahí como en el octavo, 10º lugar de las Américas con 1,417, pero eso es en el sistema PLISA, o sea, ya creo que es como el triple, el cuádruple de los casos. Y luego, si usted le pone a la población, realmente es algo importante lo que está sucediendo. Y el otro que quiero que suban un poquito más arriba, miren Nicaragua. En estos momentos 17,000, o sea, 17,000 casos en apenas un mes. O sea, y recordemos el constante, a eso del dengue agréguele el flujo migratorio, o sea, que prácticamente entran por Honduras entre 5,000 a 10,000 personas todos los días, o sea, que vienen de las fronteras del sur, que vienen de Nicaragua, donde hay 17,000 casos, pero además de eso atraviesan las selvas de Venezuela, la selva del Darién en Panamá, donde hay otros arbovirus. O sea, nosotros, por ejemplo, discutimos constantemente en la Sociedad de Infectología las posibilidades de la fiebre amarilla, que es otra arbovirosis que es transmitida eficientemente por Aedes aegypti, y esa, o sea, mientras el dengue tiene una tasa de mortalidad de 1.5 a 3% máximo, la fiebre amarilla es de 30 a 40%. Entonces, creo que en estos momentos es la alerta para el sistema de vigilancia epidemiológica, sobre todo en los centros urbanos, para las alcaldías municipales,
que hay, yo digo, 3 acciones principales. Una que es el control de criaderos, que debe ser la prioridad, o sea, la limpieza de los solares, la eliminación de la basura, etc. El segundo, como decía el encargado en la región metropolitana, la eliminación de con larvicidas, o sea, porque o sea, cuando el director municipal de salud de San Pedro nos está compartiendo el índice de Brutó, que es del número de casas examinadas, cuántas son positivas por larva, y nos está diciendo el 50%, o sea, es una cosa espantosa, o sea, que realmente llama a una emergencia en San Pedro Sula, que hay que echar abajo esos índices. O sea, se supone que para controlar una pandemia mínimo debe de ser menos del 10% de las casas, y ellos tienen 50%, o sea, estamos nadando en AEDE. Y luego miren ustedes el comportamiento. En el 2023, esos son datos de PLISA, o sea, miren ustedes, cerramos en las Américas, ahí en el 2023, 4.5 millones de casos. O sea, solamente en las Américas, y el grueso de eso es la América Latina. O sea, 4.5 millones. Y en estos momentos, para el 2024, tenemos ya 673,000 casos. O sea, de los cuales, miren ustedes, casi 50,000 casos son del Istmo Centroamericano y México. Entonces, el dengue afecta de varias maneras. Una es la alta carga de infección que tiene, el alto costo para la sociedad, o sea, porque esos son días perdidos de gente que cuando se enferma pierde por lo menos unos 2 o 3 días. Solo los que hemos tenido dengue sabemos lo miserablemente enfermo que nos podemos sentir. Y yo personalmente estuve grave una vez en un hospital en el centro médico con dengue grave, casi chocado. Me atendió la doctora Elsa Palou. Pero además de eso, la carga de mortalidad. Y sobre todo hago un llamado a los gerentes de salud, porque recuerdo en un seminario que estuve en Cuba, en el IPK, en el Instituto Pedro Curí, sobre dengue, la última diapositiva que puso el experto cubano en ese seminario fue: en una epidemia de dengue, un buen gerente en salud salva muchas más vidas que un clínico brillante. O sea, el dengue esencialmente es gerencia en salud. Entonces, estos son los momentos oportunos para tener un control adecuado. Y luego la siguiente, para darles un panorama, esa es la edad. Si ustedes miran, cada vez es más, el grupo más joven, de 0 a 5 años, está casi la mayor parte de los casos. Sigamos. La próxima. Y la próxima, que es, miren ustedes, la historia del dengue desde 1998 hasta el 2024. Es dengue en Honduras. O sea, lo que ha sido reportado, o sea, hasta el momento, en ese periodo tenemos 709,000 casos de dengue, ¿verdad? O sea, 68,289 casos graves, o sea, que son hospitalizaciones. O sea, póngale que esos 69,000 multiplique lo mínimo por 3 a 5 días y luego agréguele los costos y 515 muertes. O sea, esa es la historia del dengue. Pero luego, en amarillo, yo les puse que el dengue tiene ese periodo cíclico. O sea, de cada más o menos 6 a 7 años, el dengue se dispara. O sea, ¿y por qué tiene esos periodos cíclicos? Porque el dengue espera que se acumulen el suficiente número de personas susceptibles que no han tenido la infección por el serotipo que está circulando para explotar. Entonces, ya desde el año pasado, el dengue comenzó a dar aviso de que se iba levantando. Entonces, yo creo que en estos momentos felicito a las autoridades porque creo que están entendiendo el mensaje, que el dengue desde el año pasado les estaba diciendo cuidado, que nos vamos a disparar. Sí. Es prevenir. Entonces, doctor Andino, Claro. Bueno, ¿cómo mira todos estos datos que nos ha traído el doctor Sierra? No, sí, bueno, sin duda que si no hacemos conciencia de los antecedentes que bien describió el doctor Sierra, es muy difícil que entendamos qué vamos a hacer hoy. Y algo de la frase con la que él cerró es que este es un tema gerencial, este es un tema de la gente que de verdad sabe sobre el tema y que debería de aplicar lo que sabe en beneficio de mucha gente. Pero nos hemos estado mezclando en una discusión si se declara una alerta, si se declara una emergencia.
más que dedicarnos a ver las medidas que deberíamos estar implementando en beneficio de toda la comunidad. Las comunidades ahora mismo deben de responder a las acciones que las alcaldías están emprendiendo, porque solos no lo van a lograr, solos no van a hacer esta tarea. Y como bien decía el doctor Sierra, y bien nos relataban desde San Pedro Sula, si el 50% de las casas son positivas por el zancudo, es muy probable que la gente deba de entender que eso va a permanecer por mucho tiempo si no se hace absolutamente nada. Y las casas es responsabilidad individual de las personas. Es muy difícil que piensen que un agente sanitario va a llegar a su casa y va a responder por su casa. Es bien difícil. Si no lo hacemos de manera individual, no lo hacemos como una responsabilidad familiar, el mantener estos criaderos en cero, vamos a pagar una factura muy alta, porque a pesar de lo que el doctor estaba mencionando, la mayoría de los serotipos que están circulando ahorita es el 3 y el 4, uno con el 45% y el otro con el 40%. Son los más agresivos y son los que más permanecen en el ambiente. Sin duda que tenemos un problema y yo insisto, debemos de individualizarlo, no lo deberíamos de seguir comparando con lo que ha ocurrido tiempo atrás o con lo que ocurre con otros. Y con la cercanía que mencionaba el doctor Sierra, con nuestro vecino nicaragüense, también tenemos una alerta. El comercio del sur, el 35% tiene como vecino Nicaragua. Y eso es una situación que deberíamos de entender que está ocurriendo y que las autoridades deben de transformar en acciones que son reales y en acciones que deberían de permitir con seguridad una cobertura a todas las comunidades. Estamos en una situación difícil, porque estamos comenzando, estamos a 1 mes y medio y el dengue, como bien dice el doctor Sierra, ya dijo claramente a lo que va a ocurrir este año. Y debimos haber estado más preparados porque terminamos en alerta y debimos haber seguido en alerta en este inicio de año. Así que yo de verdad animo a las comunidades, a las personas que se organicen como tal y vean en sus comunidades la forma de cómo acabamos con estos criaderos. Después va a venir la fase en la que la fumigación es oportuna, pero ahora mismo no se confíen en que van a llegar a fumigar como la medida más importante, porque esa no es la medida más importante. La medida más importante, la dijo el doctor Sierra, es eliminar los criaderos. Doctor Andino, en el seguro, ¿cómo está la situación por el dengue? Ahora mismo han habido 5 ingresos en las últimas semanas por dengue. Son con signos graves, pero no han caído en una gravedad, permanecen en sus salas y van a ser dados de alta en los próximos días, así que no están descompensados, pero tenemos ingresos. Eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo porque la capital es una de las zonas que permanentemente está en alarma y en alerta, sobre todo de dengue. Sí, doctor Gilberto Ramírez. Bueno, precisamente la alerta epidemiológica se ha sostenido en términos generales durante los últimos 2 años, precisamente porque la cantidad de casos en el distrito ha sido particularmente alta comparado a los años anteriores, y anunciando a ese comportamiento cíclico es que todo el reporte de las Américas, no solo es Honduras, ¿verdad? Hablaba de que este 2024 va a ser particularmente complejo y el cierre del año 2023 muestra cómo vamos a recorrer los primeros 6 meses de este 2024. Digamos, la Secretaría de Salud acaba de recibir precisamente un fortalecimiento en la maquinaria para fumigación. Recibimos en la región metropolitana 3 máquinas LECO nuevas que son para fumigación industrial, las que van en los vehículos y acompañan en ciertos horarios específicos, que es donde el zancudo anda fuera de los hogares, y 30 máquinas de termonebulización para fumigación a hombro. Aún así, el doctor Andino acaba de hacer una referencia muy importante que tenemos que tomar en cuenta en cada uno de nuestros hogares. La fumigación ayuda a contener la cantidad de casos, o sea, eliminar la población de zancudos adultos e intentar impedir la transmisión en esas zonas específicas donde se descontrola. Pero también hacíamos referencia sobre la responsabilidad compartida que tenemos como ciudadanos. Aquí no es también una tarea individual como personas solamente en nuestros hogares. Es un asunto comunitario y colectivo, porque si usted
viene, limpia muy bien su casa, se asegura de tener tapadas sus pilas, se asegura de lavarlas una vez a la semana en la manera de lo posible, de acuerdo a la disponibilidad de agua, que aquí en el distrito es bastante compleja todavía, pero su vecino no toma esas acciones, usted continúa con el mismo riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, este es un asunto colectivo que como personas, como ciudadanos, tenemos que buscar esos mecanismos de organización a través de los patronatos, a través de las juntas de vecinos, o sea, formas muy sencillas que nos ayudan a protegernos entre todos. Sí, bueno, y es que la gente también, hay que ser consciente que hay gente burra, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, con estos procesos de fumigación no quieren abrir sus puertas y se enfrentan a varios desafíos, doctor, también en todas estas acciones. ¿Sabe que durante 2022, si hacíamos el análisis de los operativos de fumigación que hacíamos desde la alcaldía, cuando yo era gerente de salud ahí, el 40% de las viviendas no abrían sus puertas a la fumigación, entonces el trabajo era incompleto. Claro. Entonces había, o sea, no tenía el impacto que deberían de haber tenido. Eso se fue reduciendo, pero todavía hay un porcentaje relativo de viviendas que, ya sea porque las personas andan trabajando o porque se había perdido una confianza sobre el Estado y las acciones que habían llevado, y que no abrían sus puertas a los operativos de fumigación. Sí, bueno, y que hágale un llamado entonces a toda esta gente. Bueno, precisamente, hay que asumir ese rol y esa responsabilidad que tenemos de cuidarnos entre todos. Los operativos de fumigación se van a fortalecer y se han mantenido de manera sostenida, incidiendo en estas colonias con mayor cantidad de casos, pero sí les pedimos a la población, primero, que pueda tomar las acciones preventivas desde sus propios hogares, eliminando todos los criaderos y asegurándose de que sus propios recipientes de agua no se conviertan en un riesgo particular para su vida, pero también que aquellas personas que detectan un síntoma o detectan ya un caso de dengue en sus hogares puedan acudir a tiempo a los servicios de salud. Esa parte es muy importante en el manejo clínico cuando uno ya tiene dengue, el momento en el que atiende a los servicios de salud. En 2022 aquí en el Distrito Central tuvimos 4 fallecidos por dengue, en 2023 fueron 8. En un mes que llevamos aquí en 2024 ya tenemos la primer paciente de 19 años, mujer que falleció. Es importante que acudamos a los servicios de salud a tiempo y que no nos automediquemos también, y que logremos acudir por esa asistencia sanitaria que está disponible. Aquí en el distrito tenemos 64 establecimientos de la Secretaría de Salud, si no me equivoco, 3 clínicas periféricas del Seguro Social más el Hospital de Especialidades. Entonces se ha aumentado la cobertura de asistencia sanitaria que tiene el municipio. Sí, doctor Wilmer Seda, allá en San Pedro Sula, ¿cómo está atacando esta enfermedad? ¿Cuál es la población más afectada en estos momentos? El micrófono. Sí, active su micrófono, doctor. Es precisamente la población que decía el doctor Sierra, que anda entre 5 a 14 años, de 5 a 9 años. Generalmente el comportamiento es con dengue sin signos de alarma. Sin embargo, nos preocupa que de 9 a 14 años se están presentando con mucha frecuencia dengue con signos de alarma. Sí, ahora, ¿qué llamado a hacer allá? ¿A qué dificultades se están enfrentando ustedes para poderle hacer frente a esta enfermedad? Vea, para poner un poco en contexto, como gerencia de salud somos un brazo de la Secretaría de Salud en San Pedro. Probablemente sea una de las municipalidades que colaboramos más en salud. Tenemos más de 16 centros en cuanto a atención primaria, y hemos tenido de manera permanente algunos de los programas de la Secretaría de Salud, con el programa de vacunación y el programa permanente de fumigación. Y nos hemos encontrado exactamente con los mismos problemas, o sea, la falta de colaboración de las comunidades. Sin embargo, en este contexto de la emergencia, hemos activado los diferentes patronatos a través de la Gerencia de Participación Ciudadana, y junto con ellos hemos logrado entrar a cada uno de los sectores en los cuales estamos fumigando. Cada fumigador tiene o va con su promotor en salud, pero también se están haciendo los controles de calidad a través de los técnicos en salud ambiental. Por su parte, también tenemos cuadrillas que andan visitando cada una de las colonias, y se está trabajando con los distritales para poder empoderar a lo que son las sociedades de padres de familia, incluso a los mismos estudiantes, para poder tener conciencia de lo importante que es la eliminación de los criaderos. Por mucho que podamos hacer como funcionarios, si no hay la participación de la ciudadanía,
será imposible contrarrestar, por lo menos en los próximos días, el aumento de los casos. Sí, bueno, tenemos una llamada aquí en el foro de la entrevista. Buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenos días, habla aquí Gustavo Ávila, médico, entrenado en control de vectores, y quería para los panelistas poner dentro de la discusión una herramienta que ha tenido Honduras para el control del dengue, herramienta complementaria, que son los programas escolares, ya me explico, que se llevan a cabo para que en las escuelas impartan contenido sobre dengue, dado que este es una enfermedad, un problema de salud pública muy importante, y que de esa manera contribuyen ¿cómo se llama?, el sector educativo, los maestros dentro del salón de clase, brindando estos contenidos. Esta herramienta fue desarrollada en el progreso. Debe tomarse una decisión al respecto. Tal vez el doctor Sierra podría elaborar algo adicional. Cambio. Muchas gracias, doctor Ávila. Doctor. Bueno, saludos al doctor Gustavo Ávila, sea colega de peleas desde hace muchos años en muchos problemas de salud. Efectivamente, los niños son agentes de cambio en cualquier sociedad. O sea, y de nuevo, Honduras ha sido pionera, o sea, en desarrollar múltiples estrategias de salud a nivel latinoamericano y mundial. O sea, la atención integral de la niñez basada en la comunidad, programas de educación, o sea, toda una serie de cosas que lamentablemente cada cambio de administración abandona cosas que realmente han sido muy positivas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Gustavo Ávila. Creo que la Secretaría de Educación debe de trabajar de una manera muy estrecha con la Secretaría de Salud, sobre todo para el abordaje de problemas prioritarios. O sea, uno de ellos, por ejemplo, que son las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente el control de Aedes. Los niños pueden ser unos agentes poderosos de cambio en cada una de las comunidades. Una estrategia para el abordaje de la violencia, o sea, desde el punto de vista de programas educativos, escolares, o sea, de nuevo, o sea, yo les puedo citar, digamos, un ejemplo con Visión Mundial. Yo fui parte de una junta internacional por 11 años, cuando hubo el brote de ébola en el oeste de África. La transmisión de este virus, que es un virus con un casi 50% de mortalidad, se hacía por las secreciones contaminadas y en los cadáveres, etcétera, o por el sacrificio de murciélagos que servían como reservorio. Entonces, ¿qué hizo Visión Mundial y que recibió una mención de la Organización Mundial de la Salud? O sea, enseñarle a los niños cómo poder destazar a un murciélago con medidas de bioseguridad para que ellos le enseñaran a sus papás efectivamente cómo hacer honras fúnebres a sus personas que acababan de morir con medidas de bioseguridad, y se demostró que los niños fueron unos agentes poderosos. La transmisión por murciélagos o por la disposición de cadáveres cayó ostensiblemente. Entonces, de acuerdo con el doctor Ávila, para mí es un llamado a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, que deben de trabajar juntos en el abordaje de problemas prioritarios de salud. ¿Debe declararse alerta aquí en Tegucigalpa? No. Yo creo que sin duda sí. Si lo evaluamos individualmente y con claridad, debería de declararse. El ejemplo de San Pedro Sula es un ejemplo importante a seguir y considerar, porque la ciudad capital no toma una decisión cuando en realidad tiene índices mayores que lo que tiene Cortés y San Pedro Sula, y debería ser una decisión valiente, sin temor a cuestionamientos. Más vale aquí en este momento pecar de sobrado que pecar de faltante. Acá nosotros nos estamos jugando con la vida de las personas. El fallecimiento de 2 personas en este año por dengue debe de ser un signo de verdadera alarma para todos nosotros. La muerte de un solo ciudadano hondureño ya es una tragedia, y sumarle, agregarle más, debería de llamar nuestra atención. Y lo último que refería el doctor Sierra, estamos preocupados porque aparte de que esos programas se sustituyen por otros, la matrícula escolar perdió más de 1,5 millones de estudiantes el año pasado. Es decir, si queremos incorporar algunos aspectos que desde la salud pública se mejoran desde ese aspecto de educación,
temprana, tenemos que recoger la matrícula, porque estos niños que no están matriculados no son parte de la fuerza que el doctor mencionó. Necesitamos que estas cosas tomen sentido, pero en realidad ahora mismo las comunidades tienen la responsabilidad de hacer frente a una enfermedad que es responsabilidad de todos. No solo es responsabilidad del doctor Ramírez o de las entidades del Estado, es una responsabilidad ciudadana que las comunidades deben de enfrentar. Nadie quiere ver a sus niños enfermos y, como bien decía el doctor Sierra, nos preocupa que cada vez la susceptibilidad, y es la lógica, porque ya nosotros los viejos quizás ya tenemos los 4 serotipos encima y tenemos una resistencia natural para esa enfermedad, pero los jóvenes no. Y en las ciudades donde más casos tenemos, los 4 serotipos están circulando. Y es decir, eso es parte de la conciencia que deberíamos de tener con respecto a darle respuesta a su pregunta. ¿Podríamos declararlo? Tendremos que hacerlo. Sí, está en línea con nosotros el doctor Carlos Umaña, médico allá de nuestro país, radica allá en la zona norte del país, diputado en el Congreso Nacional. Doctor, la situación de dengue, buenos días, adelante. Muy buenos días a los distinguidos colegas que están hoy en este panel de expertos, el cual está enriqueciendo la problemática del dengue en nuestro país. Yo quisiera dejar en el tintero para que estos especialistas discutan que el dengue en este momento ya no lo podemos ver como en el pasado. Y se los explico por qué. Yo, como médico especialista que me toca, por ejemplo, anestesiar niños para colocarles catéteres centrales debido al estado de deshidratación y mal estado que llegan, veo tristemente cómo, como decía el colega, la edad pediátrica va disminuyendo cada día más. Entonces, estamos viendo un colapso de los niños pequeños. Antes era de adolescentes, posteriormente iba bajando, pero ahora estamos viendo una complicación seria. Y como dijo Henry Andino en este momento, probablemente sea porque los niños son muy susceptibles a estos 4 tipos de dengue y no tienen anticuerpos. Además, estamos viendo en pacientes de mediana edad que se están automedicando y que llegan tardíamente a nuestros centros de salud. Entonces, yo lo que quisiera dejar en el tintero de este grupo de expertos es que el dengue lo miremos ya con otros ojos, que no lo miremos como la enfermedad que era, que lo miremos como una adaptación de este zancudo al cambio climático. Fíjense que ya estamos teniendo casos en zonas relativamente altas, como Ciguatepeque, donde tuvimos el fallecimiento incluso de un médico, producto del dengue. O sea, entonces esta situación nos está haciendo ver que el dengue se está comportando de una manera diferente y que debemos como médicos, como autoridades, tratarlo, el abordaje de una manera diferente, ya que esta situación se puede salir del control. Yo, miren, estoy muy preocupado por la zona norte del país. Hemos llegado a tener 22 pacientes hospitalizados en el Seguro Social. Ya tenemos distribuido en todo el Valle de Sula, va hacia el occidente, va hacia el litoral atlántico. Entonces el dengue se está comportando de una manera diferente. Así que yo solamente quería decir esto. Le agradezco al licenciado Fernando porque me permite que el enfoque y sugerir que el enfoque de esta enfermedad producto del cambio climático sea diferente, nos comportemos de una manera diferente, probablemente sea necesario un estado de emergencia en el corredor endémico. Así que yo le agradezco mucho y ahí lo dejo en el tintero para que estos expertos sigan dialogando acerca de por qué el dengue se está comportando de una manera diferente a las otras endemias y epidemias que habíamos tenido en el pasado. Sí, bueno, y ahí le deja la interrogante, doctor Ramírez. Bueno, precisamente, nosotros nos hemos mantenido en alerta epidemiológica durante estos 2 años, ¿verdad? Como mencionaba, en 2022 se registraron aquí en el distrito 11.500 casos y en 2023 10.800. El panorama para 2024 no va a ser mejor, en realidad. Vamos a tener muy probablemente altas cantidades de casos y las estrategias van a continuar de manera sostenida para poder contenerlos. El reto particularmente va más allá del llamado a una epidemia, que no estamos en la situación epidemiológica en este momento para llamarlo epidemia, pero la alerta epidemiológica a través de las acciones continúa. Eso no se ha detenido. Es como las medidas de bioseguridad con el tema del COVID. Continúan igual de vigentes después de
el proceso de pandemia. El reto particularmente que tenemos es cómo también desde la misma ciudadanía podemos contribuir para cuidarnos entre todos. Y ahí, digamos, mi tarea en gran medida es el trabajo en el primer nivel de atención. Entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis con la estrategia de comunicación. Hemos sostenido un diálogo abierto y una transparencia con el manejo de los datos durante estos 2 años para precisamente que la gente pueda empoderarse sobre el tema. Es muy importante que sepamos y que estemos informados de que la situación es compleja y que tenemos que tomar acciones desde nuestros propios espacios. Claro. Sí, doctor, ¿tiene un comentario? Sí, bueno, estoy de acuerdo con el comentario que decía Carlos, y a quien le agradecemos que se haya comunicado, y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Ramírez. Hay un detalle que no debemos de perder de vista, es que cuando el 9 de febrero se lanzó la alerta a través de la Organización Mundial de la Salud, se hacía un énfasis en ese espacio del comportamiento que el vector está teniendo. El doctor Sierra, cuando inició, casi lo describió perfectamente. Estamos hablando de un vector casi humanizado, ¿sí? Un vector que sigue al humano cerquita. 90% prefiere al humano, no prefiere otras cosas. Y lo tenemos en casa, descansa en la mañana, pica en la mañana con discreción, y en la noche tiene su particular actividad. Pero nosotros teníamos que haber entendido que ese cambio del clima nos iba a representar un reto en las medidas que deberíamos haber tomado. Sí. La intensidad de estas medidas no puede descansar como lo hacíamos en el pasado, y ahí también tiene razón Carlos, y lo decía el doctor. Lo que veíamos en el pasado es que ahora podíamos darnos una tregua y comenzar en mayo, junio, a hacer cosas preparativas para contener el dengue. Inclusive los planes se diseñaban en marzo y en abril se aprobaban y se implementaban en junio. Pero ahora no tenemos esa ventana que antes pensábamos se conservaba. Hoy tenemos crisis al principio del año, en medio del año y al final del año. Y eso es permanente, por lo cual esta forma de verlo nos debería de permitir que las comunidades se acercaran más y más a la entidad gubernamental para poder hacer que estas medidas sean permanentes, sí, y no solamente como un llamado en un programa que se emite hoy día y que vamos a salir y hoy hacemos cosas y ya mañana ya no hacemos cosas. Y eso nos pasa muy frecuentemente. Miren, la alcaldía de Tegucigalpa implementó una medida heroica. Estuvo realmente cuidando toda la maleza alrededor de la ciudad. Pero eso ocurrió en un mes. En las pequeñas pocas lluvias que ocurrieron después, la maleza está 4 o 5 veces más grande que como se quedó. Y eso es algo que permanentemente está ahí y que deberíamos de verlo, que es así. El clima va a cambiar, está cambiando. Se prevé que vamos a tener 6 meses de altas temperaturas, que le favorece a nuestro vector. Altas temperaturas, y eso nos obliga a verlo con más detenimiento y a tener estas medidas permanentes. Sí, doctor Wilmer Uceda, ¿qué prevén ustedes para los próximos meses allá en el norte del país? Bueno, básicamente estamos en la etapa actual en la cual, pues, a través de la emergencia nos permite adquirir los insumos y todo lo que vamos a necesitar, al igual que incorporar personal más a la participación de cada una de las campañas que estamos emprendiendo, pero también tenemos la claridad que a pesar de que solo se declararon 2 meses, sabemos que va para largo y la idea es continuar con estas medidas. Hemos tomado a bien actualizar a nuestro personal médico, hemos creado lo que son las clínicas febriles dentro de nuestros macrodistritos, hemos capacitado también el personal que anda en campo y sobre todo hemos enfatizado en lo que es educación en salud, en las escuelas lo estamos haciendo, al igual que a través de los patronatos. Sí, bueno, y se espera que todas estas acciones que estén tomando sean preparativas, doctor, pero lo importante sería también la prevención para no estar en este tipo de situaciones. Claro, el dengue es una enfermedad que tiene que participar toda la comunidad, principalmente lo que decía el doctor Andino. Sin la participación, el aseo de cada una de las casas
por los habitantes de ella sería imposible. No podemos como autoridades estarle limpiando las casas a todas las personas. Por lo tanto, el concurso de las comunidades es indispensable para poder erradicar la enfermedad. También habría que decir que estamos a través de las representantes del hospital visualizando y vigilando también el comportamiento en cuanto a la clínica. El doctor Umaña decía y hacía énfasis en el comportamiento del vector como tal, pero también clínicamente habría que estar vigilando el comportamiento que tiene en el presente año. Sí, bueno, tenemos otra comunicación de otro médico en nuestro país, el doctor Juan José Ruiz, está en línea con nosotros. Buenos días, gracias por comunicarse en el foro de entrevista. Sí, muy buenos días, sí, mi amigo. Mire, yo fui jefe del Programa Nacional de Dengue. Quería decirles, bueno, no sé, vaya, por qué se tomó la decisión de desaparecer los programas que habían antes, incluyendo del que están tomando el tema ustedes hoy, que era altamente importantísimo, vaya, para nuestra población. Ya se ha hablado mucho de lo que es la termonebulización, vaya, lo que es el uso de los insecticidas, lo que es los larvicidas. Pero hay algo que yo recuerdo que nosotros lo hicimos y que fue el que mejor resultado nos dio y que lo llevamos a la práctica y que ya lo mencionó alguien por ahí. Y es el hecho de que la base de todo esto, no vamos a hacer nada con todo lo que hablamos anteriormente, lo que hablábamos de la termonebulización, vaya, lo que son los insecticidas y los larvicidas, si no tenemos la cooperación directa de nuestra población. Están hablando ahí de hacer conciencia, también vaya en nuestra gente. Pero mire, la base que nosotros tomamos en esa época y que nos dio excelentes resultados es el hecho de que nosotros hablamos con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Salud. Y cuando había algún problema que se nos daba un foco, porque manteníamos un monitoreo diario, a través de oficios diarios, todos los días a las 7 de la mañana nosotros estamos recibiendo la información de las diferentes regiones a nivel nacional. Y cuando había un foco, lo que hacíamos nosotros era establecer un cerco epidemiológico, hacer la eliminación, porque esto es lo básico, la eliminación de los criaderos. Si nosotros eliminamos los criaderos, mi amigo, prácticamente los colegas que están ahí lo saben, no necesitamos ni los insecticidas, ni los larvicidas, ni tampoco lo que es la termonebulización. El mejor resultado, como les dije, que nos dio esto, es que nos mandábamos un oficio nosotros, mandaba un oficio lo que era educación, con el profesor Pineda Ponce, si más no recuerdo, y el doctor Horizon Velázquez. Mire, nosotros empezamos a hacer la educación con los niños, empezamos desde los kinderes, las escuelas, los colegios y las universidades. ¿Qué era? ¿Qué era un reservorio? ¿Qué era un criadero? Y el beneficio que íbamos a obtener de esto, eliminando estos criaderos, prácticamente estábamos controlando lo que era el dengue. Y también, a pesar que les explicábamos, que no íbamos a tener que utilizar los insecticidas o los larvicidas, que también, acuérdense, son venenos, que algunos, vaya, incluso la termonebulización, algunos efectos colaterales que puede dar hacia otros pacientes con otros tipos de patologías, como son los que presentan patologías respiratorias. Entonces, hicimos más hincapié en esto de educación, vaya, para los colegas que actualmente están dirigiendo esto. Sería interesantísimo que tomaran eso, que lo vieran, que yo creo que haya de estar en las historias, que algo han de haber dejado de los programas, que eran tan buenísimos, del programa dengue, donde se llevó a cabo este sistema, vaya, de tener lo que era el monitoreo diario a través de todas las regiones, donde había la concentración de X cantidad de casos, exactamente ahí nosotros montábamos un cerco epidemiológico y al mismo tiempo estábamos nosotros mandando, vaya, mayor cantidad de TSA para hacer un abordaje educativo. En estos casos, vaya, donde teníamos donde teníamos haciendo los monitoreos. Y eso nos dio excelentes resultados, mi amigo. Yo creo que todos los colegas que están ahí pues van a estar de acuerdo y me gustaría que por favor tocaran eso. Esto fue en el 2006. Ahí está lo que hacíamos nosotros, vaya, de emitir esos oficios, tanto de educación, que se enlazó, educación con salud. Gracias, amigos, muy amables. Doctor, muchas gracias.
contar la Bueno, historia. creo que él contada tocó desde el 2001. varios aspectos que considero torales importantes, ¿va? O sea, uno de ellos, por ejemplo, la reforma del sector salud, o sea, que ocurrió hace como unos 15, 17 años, donde los principios filosóficos son muy positivos, o sea, muy buenos, porque era realmente eliminar la estructura jerárquica de muchos programas que casi eran como unos pequeños ministerios de salud y transferir esa responsabilidad hacia todas las regiones sanitarias. Creo que el principio filosófico estaba bien. Creo que el principal error de esa reforma fue no haber capacitado ni formado recursos humanos lo suficiente, especialmente en el resto de las regiones, porque quedaron la región de Francisco Morazán, metropolitana de Tegucigalpa, la de San Pedro Sula y de Cortés, las más fuertes de todo el país, el resto de las regiones sanitarias completamente debilitadas. Entonces, quiero hacer mención que incluso en la administración, en los últimos meses de la administración del doctor Matthew, hubo un acuerdo ministerial de posiblemente retomar el tema otra vez de puntos focales, programas, no sé cómo les quieren llamar, ¿va? Y no sé si la actual ministra, la doctora Carla Paredes, va a tomar en consideración este aspecto, ¿va? Porque creo que algunos programas esenciales que necesitan mucha especialización, sobre todo estoy hablando de ITS, VIH, enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, vacunas, que son áreas bien especializadas. Creo que a raíz de la reforma se han debilitado y en cierta manera estamos pagando las consecuencias, de acuerdo con el doctor Juan José. Por otro lado, creo que uno de los puntos fundamentales también en dengue son las condiciones de vida. O sea, yo me entrené 7 años en Estados Unidos, muy familiarizado con el sistema de vigilancia estatal, nacional, mundial, etcétera. Y yo podría decirles que aproximadamente el 45% del territorio de Estados Unidos tiene Aedes aegypti. O sea, y luego, muy relacionado con lo que dijo el doctor Umaña con el cambio climático. O sea, a medida aumenta la temperatura promedio global, el Aedes aegypti se va moviendo cada vez más hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Ese es Aedes aegypti. Pero ¿qué hace la diferencia, por ejemplo, en todo el sur de Estados Unidos, California, Texas, Miami, toda esa parte de la Florida? Las condiciones de vida, o sea, desde el momento en que usted tiene mallas metálicas en sus ventanas, mallas metálicas en sus puertas, usted tiene aire acondicionado, o sea, las condiciones de transmisión cambian completamente. Entonces, este es un llamado para la población de que no solamente piensen en el control de criaderos, la fumigación, todo ese tipo de cosas, sino que también traten en lo posible. O sea, yo soy muy sensible a la pobreza, o sea, y conozco los bordos de San Pedro, o sea, todas aquellas condiciones paupérrimas de muchas de nuestros compatriotas, ¿verdad? Pero creo que también un llamado a la municipalidad para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, o sea, en la medida en que nuestra gente viva en condiciones más dignas, especialmente con medidas de protección, eso va a disminuir la transmisión. La otra cosa que les quiero enfatizar es proteger a nuestros niños y a las mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que aprender, como dijo el doctor de la región sanitaria metropolitana, los hábitos del vector. O sea, Aedes aegypti es un vector con muchas peculiaridades. O sea, por ejemplo, él no come todo el día. O sea, a Aedes aegypti le gusta comer tempranito en la mañana, usualmente él no madruga, o sea, usualmente se alimenta de 6 a 8 de la mañana, o sea, después se va a descansar, o sea, y luego, porque no le gusta mucho la temperatura extrema, entonces otra vez se vuelve a levantar como a las 4 de la tarde, come de 4 a 6 y después se va a dormir. Ese es más o menos el patrón típico de Aedes aegypti. Entonces, la recomendación, o sea, sobre todo donde hay hogares con niños, mujeres embarazadas, si la población puede poner mallas metálicas en las ventanas, en las puertas, usar, por ejemplo, repelentes, especialmente, usted no necesita embadurnarse todo el día. O sea, recuerde, come de 6 a 8 y come de 4 a 6. Entonces, si usted toma en cuenta todos estos aspectos, esas son las horas en que usted puede usar repelente. Y de nuevo, o sea, como decía este poeta Amado Nervo español,
usted es el arquitecto de su propio destino, entonces usted tiene el control sobre los criaderos de su casa, entonces por favor conviértase en un agente activo de vigilancia, no solamente para su casa, sino para el vecindario, porque si todos estamos bien, a todos nos va a ir bien. Sí, doctor Andino, tenía comentarios también. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con Manuel en el tema de que las condiciones de vida, nosotros también estuvimos por algún lugar donde trabajamos directamente en la investigación de las vacunas para el dengue y en ese lugar donde estuvimos se promocionaron las vacunas en aquel entonces que hoy son una realidad en países como Brasil, pero no son una realidad para países como los nuestros, donde tenemos 4 serotipos, necesitaríamos 4 vacunas para poder... Y eso no está dentro de nuestras capacidades. Lo que está dentro de nuestras capacidades, lo describió muy bien Manuel, es el autocuidado y el cuidado de la familia, que es un principio de salud pública que hemos olvidado porque es obvio y lo obviamos, ¿no? Porque es normal que eso ocurra. Pero en el país ahora mismo que tenemos condiciones que no son favorables para que podamos resistir con mucha fuerza este embate que el dengue nos está diciendo que va a tener, deberíamos de ajustar a las comunidades a estos equipos de trabajo que tiene la Secretaría de Salud. Yo también estoy de acuerdo con el espíritu con el que se hizo la reforma. Bueno, nosotros somos parte que vivimos la reforma con Manuel. Vivimos la primera crisis de dengue en el 2001, la crisis nacional de 2001, que hubieron más de 1.890 fallecidos. Sí. Después de que el dengue cobró en San Salvador 4.000 muertos, pasó a Honduras y cobró casi esos 2.000 muertos. Nos agarraron sin entender correctamente qué íbamos a hacer con el dengue y empezamos a hacer cosas que después encontramos una autoridad sanitaria diciendo que el zancudo se mataba aplaudiendo. Esas son las cosas que hemos tenido que venir revalidando con el tiempo y que a veces la población se ha cansado de que nosotros le mandemos varios tipos de mensajes, pero últimamente el mensaje ha sido el mismo. Las comunidades tienen que tener su cuidado, las comunidades tienen que hacer lo posible para cuidarse de este vector y hacer que las comunidades sean cada vez más seguras, porque con la ayuda de la Secretaría pueden enfrentarlo. Pero solas las comunidades también deben de tener su responsabilidad con esto. Si no, vamos a seguir padeciendo lo que padecemos. Es una cultura en nuestro país la búsqueda tardía de asistencia médica. Cuando estuvimos en la crisis de la COVID, nosotros hicimos un estudio que se publicó, donde decíamos que las personas aquí venían y acudían a los servicios de salud entre el 9º y el 12º día, que en COVID eso ya era demasiado tarde y en dengue es tardísimo, pero no tenemos la costumbre de acudir a los servicios de salud por diferentes razones y no vamos a discutir, pero no estamos. Y esta que es una razón que se expresa en los niños, todavía nos aproximamos menos porque nos cuesta entender que el niño está enfermo y que la capacidad de enfermarse lo va a llevar a un extremo de poder perder la vida. Creo que estas cosas son las que nos deben de hacer reflexionar hoy sobre un mensaje claro de responsabilidad de todos para que podamos salir adelante sobre algo que nos está avisando y que no deberíamos pagar una factura tan alta. Sí, doctor Gilberto, en cuanto aquí a la capital de la República, de la mano del dengue, ¿qué otras enfermedades también están afectando a la población? Bueno, acabamos de pasar también un periodo de frío relativo, ¿verdad? Que las enfermedades respiratorias fueron al alza, hubo un aumento ligero sobre los casos de COVID, pero también sobre los casos de influenza, que incluso cobró 1 o 2 vidas aquí en el Distrito Central. Entonces, eso es porque todavía hay cierto remanente de las estaciones y de cómo se comporta el clima, sin embargo, afecta directamente de manera distinta a enfermedades como el dengue. A mí me gustaría retomar quizás el comentario sobre las condiciones materiales de vida y cómo ha sido la distribución de los recursos en la sociedad, aquí particularmente en el Distrito Central. Si logramos comparar las zonas periurbanas de la capital, son las zonas con mayor índice de pobreza y al mismo tiempo son las zonas con mayor incidencia de casos de dengue. Hay un cinturón
periurbano, que es donde se están registrando la mayor cantidad de casos, y un corredor endémico particularmente identificado en estos 2 años, que inicia en la colonia Los Pinos, la colonia Villanueva Norte, que ha sido la colonia con mayor cantidad de casos en estos 2 años, el Hato en Medio, la colonia Kennedy, el sector de Soyapa, el sector de San Miguel y las colonias alrededor, que el año pasado fueron particularmente difíciles de controlar la cantidad de casos. Continúa en la 21 de octubre, el Manchén y termina el Reparto. Ese corredor ha sido el grupo de colonias que más cantidad de casos ha registrado, y es donde también queremos enviar un mensaje oportuno a la población. Nosotros en este trabajo conjunto entre la alcaldía y la región metropolitana habíamos logrado entrar a zonas donde nunca se habían fumigado, entonces con el acompañamiento de la comunidad, y ese es un aspecto clave que vamos a fortalecer este año 2024 con agentes comunitarios que nos permiten y que nos acompañan a los espacios que es donde se disputan este tipo de incidencias, y además es lo que le permite a la población sentir que hay líderes de su propia comunidad que participan en las decisiones de salud y que impactan positivamente para prevenir las muertes, ¿verdad? Entonces es un mensaje que a las personas que viven en estas colonias es que no solo las condiciones, o que las condiciones materiales, si bien definen el acceso a muchas cosas, aún así no tienen que ser completamente determinantes para el riesgo que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar acciones desde nuestros propios espacios, y particularmente ahí es muy importante. Sí, doctor Wilmer, ¿hay confusión en los síntomas por parte de las personas allá en el norte del país? ¿Cómo se está viendo toda esta situación con otras enfermedades también que van de la mano y que también afectan junto con el dengue? Bueno, actualmente en el caso de nosotros de la Red Municipal de Salud, pues básicamente están presentando los síntomas típicos. No hemos visto ningún síntoma fuera de lo que normalmente nos dicen los algoritmos presentados por la OPS. Sin embargo, en el hospital Mario Catarrino Rivas, pues sí hay uno que otro caso que ha presentado algunos síntomas diferentes o no típicos en cuanto al comportamiento clínico de la enfermedad. Sí, doctor. Bueno, recordemos que Honduras es sumamente vulnerable a múltiples problemas de salud, pero uno de los que más me preocupa es la migración. Tenemos entre 5.000 a 10.000 personas entrando diariamente por el territorio. Cuando yo hablo con sobre todo yo asesoro a la residencia de pediatría en temas de investigación, entonces interactúo mucho con ellos, con los infectólogos, etcétera. O sea, la capacidad diagnóstica que tiene nuestro país es sumamente precaria, sumamente precaria. O sea, yo les diría que fácilmente en el 60% de problemas infecciosos que son ingresados en el materno infantil no se tiene un diagnóstico etiológico. O sea, porque los hospitales públicos carecen de los paneles que llaman, que son paneles para ver si hay agentes infecciosos del sistema nervioso central, panel para agentes infecciosos del sistema respiratorio, panel para agentes infecciosos del sistema gastrointestinal. O sea, y los pocos pacientes que pueden pegar, o sea, cada panel de esos cuesta entre 5.000 a 10.000 lempiras. Entonces, en la mayoría de los casos, o sea, esa es la realidad de nuestro país, o sea, hay mucha agente infeccioso circulando, muy poca capacidad de diagnóstico, el sistema de vigilancia epidemiológico todavía tiene falencias muy importantes en el país, de tal manera que es un llamado a las autoridades en el contexto de la reciente pandemia, de los contratos suscritos con el Registro Sanitario Internacional. O sea, Honduras está llamada a fortalecer su sistema de vigilancia, su capacidad diagnóstica, sobre todo con aras de prevenir a la población sobre problemas infecciosos que están a la mano. O sea, por ejemplo, en estos momentos, hace apenas unas 2 semanas, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta en toda la América Latina, especialmente, es una alerta para sarampión. O sea, porque de nuevo, producto de la pandemia, el programa de vacunación, que era una de los modelos en toda Latinoamérica, cayó más de 20 puntos en la cobertura. Y en estos momentos, para sarampión, por ejemplo,
la cobertura del SRP1, que es sarampión, rubiola y paperas, que es la primera dosis, y la segunda dosis anda en menos de 70%, o sea, que es una de las más bajas en toda América Latina, y hay casos de sarampión en varios países de América Latina. Entonces, en estos momentos, yo diría que el país necesita una alerta nacional para lanzar un programa de vacunación masiva, o sea, no sé cómo expresarle a la población, porque el sarampión, o sea, tiene, o sea, una de las tasas más altas de reproducción, o sea, como el triple de la del dengue. Pero además, si la mortalidad por dengue en una gran brote epidémico se muere 2-5%, en sarampión es 30-40%, especialmente los niños menores de 5 años y los adultos jóvenes que les da sarampión. Entonces, de nuevo, un país con múltiples vulnerabilidades, múltiples problemas de salud, mucha migración, mucho agente infeccioso circulando y desgraciadamente muy poca capacidad diagnóstica para llegar al diagnóstico etiológico de los problemas infecciosos que nos afectan. Sí, bueno, ya vamos a seguir hablando entonces del tema. Vamos a ir a una pausa comercial en el foro La Entrevista, hoy hablando sobre la situación del dengue en nuestro país. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11, doctor Wilmer Euseda. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué recomendaciones hacer a la ciudadanía ya en el norte de Honduras, tomando en cuenta esta situación del dengue? Bueno, decir que el presente declaratoria de emergencia por parte de la Corporación Municipal de San Pedro Sula no ha sido para caer zozobra en la población, sino todo lo contrario, tomar las medidas oportunas para poder evitar no solo el contagio por dengue de la población, sino también dar al traste con la vida de los pacientes, en este caso, pues tener más muertes dentro de la ciudad. Pedirle a la población la participación activa, eso es lo que queremos a través de este decreto de emergencia, y que se incorpore a cada una de las acciones que la municipalidad a través de la gerencia de salud está implementando en la ciudad, no solo dentro de la gerencia, sino también con todas las fuerzas vivas y todos los entes con los cuales estamos potencializando todas nuestras fortalezas y también las debilidades que podamos tener con cada una de las instituciones, pero sobre todo eficientando los recursos con los cuales contamos. Sí, bueno, doctor, bueno, estaba viendo también que al parecer el alcalde de San Pedro Sula tiene dengue también, ¿estaba informando, doctor? Sí, el día sábado empezó a presentar síntomas y pues está convaleciente de dengue en estos momentos. Sí, bueno, pero no está grave el alcalde. No, es dengue sin signos de alarma. Sí, bueno, es de tener cuidado con esta situación de dengue. Yo creo que todos hemos tenido algún familiar que ha padecido esta enfermedad y es terrible. Bueno, en mi caso yo estuve grave. Allá en el 2011 tenía 17 años, estuve grave, estuve primero en unas clínicas privadas, ahí no se me podía, no se me podía mejorar la situación de dengue y fui hasta el hospital escuela, el materno infantil, donde era una situación grave y afortunadamente, bueno, para mi bien pude mejorar ya porque las plaquetas me bajaron a 12 ya cuando era el 8º día y ya me decían los doctores en ese momento que desde ese momento se iba a poder ver una mejoría de mi salud. Pero bueno, una situación difícil. En ese tiempo yo quedé traumado, por ejemplo, porque la gente cuando cae grave queda traumada, no puede ver un zancudo, no puede ver que lo pica un zancudo porque piensa que le va a volver a dar dengue. Por ejemplo, yo dormía con mosquitero, dormía con repelentes, era una situación que no iba a lugares donde podía estar muy expuesto al dengue, porque sí, y así creo yo que debe de actuar la gente, porque decía el doctor Andino que es mejor exagerar en algunas medidas que después estarse lamentando. Doctor, también aquí en la capital, ¿qué recomendaciones hacer ante esta situación ya cuando estamos a breves minutos de finalizar el foro? Bueno, el primero es que tomemos acciones desde casa. Eso es importantísimo, eso es la base toral para poder prevenir el dengue, poder limpiar nuestras pilas, taparlas, nuestros tanques, nuestros barriles, asegurarse que en nuestros patios no haya maleza acumulada, que no haya recipientes de agua que después de las lluvias se conviertan en criaderos. Poder también, por otro lado, cuando ya se detecta un caso sospechoso de dengue, que los padres de familia, sobre todo, acudan a los centros de salud con sus niños para que puedan recibir el tratamiento oportuno y a tiempo, que no se automediquen. Eso puede hacer la enorme diferencia entre la vida y la muerte en el tema del dengue aquí en la capital.
y pues precisamente a la población que reside en las colonias periurbanas, que tiene el reto de, si bien la Secretaría de Salud, la Alcaldía del Distrito Central y Copeco acompaña con los operativos de fumigación, tiene el reto de poderse activar y generar lazos comunitarios que les protejan entre sí, ¿verdad? Sí, doctor Randino. Sí, bueno, no agregar más a lo que ya bien dijo el doctor Ramírez. Realmente esas son las medidas que tenemos que tomar. La concienciación de las comunidades, de las personas, sobre un problema que es de todos y no solamente mío, sino de todos. Como bien decían en la discusión, si fumigamos y tomamos medidas en 50 casas y hay 2 que no tienen, es como que no hubiésemos hecho nada con las 48 que pudimos haber hecho, porque ese foco queda activo y va a causar algún trastorno en toda la comunidad de nuevo. Así que solamente reafirmar lo que ya dijo el doctor Ramírez, esto es una condición de todos, debemos de luchar todos contra este vector y procurar que nuestros familiares o las personas más cercanas a nosotros puedan acudir a los establecimientos de salud a buscar solución a cualquier síntoma que tengan y que sospechen que pudiera ser dengue. No recomendamos la automedicación, sí recomendamos la asistencia a los establecimientos sanitarios para poder mejorar su condición de salud. ¿Cómo han visto ustedes qué es este tema de la automedicación, doctor? Bueno, es una cultura muy nuestra. En nuestro país usted puede ir a una farmacia y adquirir cualquier medicamento, salvo algún controlado donde le exijan una receta, pero de ahí si usted lo paga puede adquirir cualquier medicamento, y a pesar de que hay una regulación prohibitiva sobre la promoción de ciertos medicamentos, aquí los medicamentos populares son promocionados en todos los medios y en todas las cantidades de tiempo, y eso es lo que le permite a la gente creer y entender que tiene facultades para poderse automedicar. Y eso es lo que encubre los casos, encubre los cuadros, ralentiza la evolución, y luego los pacientes tienen que correr buscando ya una ayuda que necesita hasta hospital y luego cuidados intensivos. Sí, bueno, es que les mencionaba eso porque en los tiempos fuertes de dengue aquí en Honduras la venta de agua de coco, por ejemplo, se pone en su auge, ya la gente empieza a decir que el agua de coco sube las plaquetas y otro tipo de mitos que no sé si serán científicos, si serán ciertos, pero que la gente al estar desesperada lo hace, doctor. Ahora, pero para mí la mejor automedicación que puede hacer cualquier persona es hidratarse. Sí. O sea, el agua de coco no tiene propiedades curativas, pero es líquido. Entonces, lo mejor que puede hacer un padre de familia, etcétera, mientras ese tiempo y sospecha dengue, darle por sorbitos, pequeños sorbitos, aunque el niño esté vomitando y todo, pero por pequeños sorbitos, etcétera, porque eso va a prevenir futuras complicaciones y que lo lleve lo más pronto posible al médico. Sí. Ahora, mi llamado para el resto del país, miren, el dengue es dinámico, si bien es cierto, está afectando en estos momentos San Pedro Sula, bajó un poco en Comayagua, en Tegucigalpa no se ha levantado. Miren, cualquier ciudad del país, cabecera municipal que tenga más de 100,000 personas, es un llamado a las alcaldías municipales, a las regiones de salud, que en estos momentos es la ventana de oportunidad que el dengue nos está ofreciendo. Hay que hacer medidas preventivas radicales, sobre todo la eliminación de los criaderos es sumamente importante, el empoderamiento de las familias para que se mantengan vigilantes en cada una de las casas, la cohesión social para que juntos entonces podamos abordar este problema de salud, que creo que es fácilmente controlable con las medidas apropiadas. Doctor, decía que hay vacunas contra el dengue. Sí, hay dos, una la Sanofi Pasteur y otra por una compañía brasileña, o sea, no tienen una eficacia del 100%, pero sí andan alrededor de 75-80% de eficacia contra el dengue grave y muerte por dengue. El problema principal que tenemos, bueno, no el funcionario de la Secretaría de Salud, pero es el precio. El costo, o sea, mientras sea un costo demasiado alto que ponga en precario la adquisición de otras vacunas que también son importantes,
creo que la Secretaría de Salud se va a sentir un poco reacia para incorporarla al cuadro básico del programa ampliado de inmunizaciones. Y en este momento es cobertura para adultos. Sí, exclusivamente para adultos. Y para adultos. Bueno, y aquí en Honduras los problemas son los menores. Y ese es el otro punto también, que es vacuna de adultos. Exacto. O sea que no sería factible prácticamente. El costo-beneficio, como bien dice Manuel, es muy alto. Y para promocionar una vacuna como esa tan cara y poder dejar de lado las que normalmente estamos por querer que se apliquen, no tendría una lógica sanitaria que obedecer, pero sí animar a la gente que la campaña de vacunación inició ayer oficialmente y los animamos a que lleven a sus niños a vacunarse y que las mujeres embarazadas también se aproximen a vacunarse. Tenemos la necesidad como país de elevar el porcentaje de cobertura que nuestras vacunas han ofrecido durante el tiempo y es ahora la oportunidad. No sabemos cómo hemos caído a porcentajes del 68% que decía el doctor Ramírez, que necesitamos recuperar, como bien decía Manuel, en un 95% mínimo de cobertura. Y por eso la población tiene que estar presta a acudir a los centros de vacunación ahora mismo para poder tener esa cobertura que dan nuestras vacunas. Doctor, ¿cómo están en este tema de las vacunaciones? Bueno, precisamente ayer la presidenta dio por inaugurada la jornada de vacunación del año 2024, jornada de vacunación y desparasitación. Estuvimos en una escuela en el municipio de Sabana Grande y haciendo el llamado principal a los padres de familia que puedan acudir. Hay vacunas disponibles del programa ampliado de inmunizaciones en todos los establecimientos del distrito y del país. Es importante de que retomemos esas coberturas de vacunación. En los últimos 6 años han descendido, tanto que en 2022 y 2023 fueron 62 y 61%. Estamos también en las puertas de los cooperantes que nos van a acompañar para poder fortalecer esas tareas a nivel comunitario y poder acercar la vacuna también a la población de forma que sea todavía más accesible. Pero el principal llamado es a los padres de familia. La vacunación protege vidas, protege de enfermedades que llevan quizás algunas décadas sin estar presentes en el país y que ya hay una alerta epidemiológica en el caso del sarampión aquí en las Américas. Hubieron casos importados ya en estos primeros días de 2024 en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, que está aquí a la par, en Perú, en Chile, en Brasil y en Argentina. Eso significa que en cualquier momento, a través, sobre todo de los aeropuertos, puede entrar algún caso importado y que represente una complejidad mayor para la población hondureña. Es importante que acudamos a los establecimientos de salud y a los puntos de vacunación para poder tener acceso a la vacuna y proteger a nuestros pequeños, que tradicionalmente también son los más vulnerables por este tipo de enfermedades. Sí, bueno, doctor Wilmer Uceda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje de conclusión. Bueno, nada más agradecer la oportunidad, saludar a nuestros compañeros ahí presentes y reiterar lo que casi todos hemos coincidido, ¿no? Que el ataque frontal al dengue es entre todos, solo no podemos, así que juntos a luchar en contra del dengue. Doctor Gilberto Ramírez, gracias también por haber estado aquí en el foro de la entrevista. Gracias, Fernando, y un gusto haber estado con los panelistas. Un saludo al doctor en San Pedro Sula y pues a la población que pueda acudir tempranamente a los establecimientos de salud cuando detecte un caso de dengue. Sí, doctor Henry Andino, gracias por siempre estar aquí con nosotros en el foro de la entrevista. No, gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar y poder alternar con personas tan importantes en el medio sanitario y además poder llevarle un mensaje claro a la población, a la ciudadanía, de la necesidad de protegernos de una enfermedad que es fácilmente protegible y nosotros necesitamos sumarnos a esas medidas y por favor no bajar la guardia porque por mucho tiempo la vamos a tener que tener en alto. Así que los animamos. Por primera vez la campaña de vacunación se inicia en febrero, que eso significa que con toda la antelación posible se ha programado para que durante un buen tiempo la población pueda acudir a los centros de vacunación y recibir esta protección. Sí, muchas gracias también al doctor Manuel Sierra por haber estado con nosotros. Siempre mi llamado, o sea, no solamente es para la población para acudir, pero creo que
La Secretaría de Salud debería ser más agresiva, casi en un programa de vacunación casi mixto entre centros de salud y casa por casa. O sea, no sé cómo expresarles el posible peligro que representa coberturas tan bajas de SRP frente a casos que cada vez son más frecuentes en toda la región de las Américas Latinas y la alta migración que sufre el país. Así que juntos podemos hacerlo. Sí, bueno, gracias también, por supuesto, a otros médicos que han llamado, que han estado en comunicación con nosotros en el foro La Entrevista, por aportar también sobre este tema tan importante y que debe generar preocupación en los hondureños como es el dengue. Así que con esto nos despedimos en el foro La Entrevista de Canal 11 y les invitamos a que sigan en la programación y, por supuesto, pendientes de los diferentes espacios noticiosos de 11 Noticias. Gracias por haber estado con nosotros.